tema, Santa Cruz juró como miembro de la Corte un amigo de Máximo, que nunca ejerció la abogacía. Afortunadamente es abogado. Bueno, sí. Perdón. Sin matrícula, aclaremos. No tiene matrícula, pero es abogado, ¿sí? Sí, bueno, así es. Se llama Fernando Basanta, fue además funcionario de la tía Alicia, de Alicia Kirchner. Mariela Arias es periodista de La Nación, esta línea de teléfono. ¿Qué tal, Mariela? Jorge Lanata, buen día. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día a todos. ¿Cómo apareció este hombre en la Corte? Bueno, en realidad ya su nombre estaba sonando hace un tiempo cuando se sabía que se estaba por jubilar uno de los miembros del Tribunal Superior de Justicia. Acá tenemos 5 miembros en el Tribunal Superior de Justicia. En el caso de Basanta, él fue 4 años ministro de Gobierno de Alicia Kirchner, en la primera gestión de Alicia Kirchner. O sea, el ministerio político de Alicia, digamos. Era el ministro político, claro, el ministro que cuando, por ejemplo, tuvo un rol fundamental, ustedes recordarán allá en el año 2017, si mal no recuerdo, cuando Cristina y Alicia Kirchner estaban en la residencia, y fue una manifestación en la residencia. Sí, claro, cómo no. Sí. Bueno, el ministro que estaba comandando ese operativo, que fue todo un desastre, era, por ejemplo, el ministro de Gobierno, Fernando Basanta, por darles un ejemplo nomás, ¿no? Los primeros 4 años de Alicia, recordarán que realmente Santa Cruz estuvo bastante convulsionada, con piquetes, protestas, jubilados que los procesaron por hacer protesta social. Bueno, quien comandó todas estas situaciones en general fue este ministro Basanta. Antes de eso, estamos hablando de un militante político de 42 años, cercano de la Cámpora, uno de los referentes también de la Cámpora aquí en Santa Cruz. Él trabajó, como muchos de santacruceños kirchneristas, en el gobierno nacional. Él estuvo primero en lotería, en un cargo menor, y después entró en el Ministerio de Justicia entre el 2011 y el 2015, según su currículum, trabajando en una dirección de enlace entre el Ministerio de Justicia y los temas legislativos en Buenos Aires del Poder Legislativo Nacional. En ese interín, él se recibió de abogado en la UBA a los 33 años. Bueno, tardó un poco, pero qué sé yo. Poco. El hombre laburaba, o sea, está bien, estudiaría a la noche. Se recibió a los 33 años, a lo mejor empezó tarde, no sabemos cuándo empezó, a lo mejor no empezó a los 18, eso es un detalle que realmente no lo consigna. Lo curioso es que la Constitución en Santa Cruz lo que pide, un artículo, pide 3 cosas: ser argentino nacionalizado, mayor de, en este momento creo que es 30 años, la edad que pone, y 6 años en el ejercicio profesional de la abogacía. 6 años en el ejercicio profesional. Okay. En el caso de Basanta, como recién apuntaban, no está matriculado, nunca se matriculó para el ejercicio, él nunca pudo ejercer, porque estaba en la función pública, siempre estuvo en la función pública cuando se recibió. Y por ejemplo, cuando él deja la función pública en diciembre del 2019, estuvo 20 días sin trabajo, porque Alicia lo nombró por decreto fiscal de primera instancia, fiscal de instrucción en Río Gallegos. Es decir, que tiene 3 años en el ejercicio, se considera el ejercicio de la abogacía también el ejercicio en una magistratura pública, ¿no? Entonces, no hay forma, y la interpretación que hizo la legislatura, la mayoría del frente de todos la legislatura, fue que, hablando de otros fallos, que bueno, que también se consideraba el trabajo público como un ejercicio de la abogacía aún, y que no era necesario estar matriculado. Pero decir, perdón, cualquier trabajo público. Trabajo público como el Ministerio de Gobierno, que digamos justamente... pero no es jurídico. No, más administrativo. No, no es jurídico. No es jurídico, es un trabajo administrativo. Lo que hizo para justificar la legislatura y el jueves pasado en la sesión fue justamente que hay fallos en los que dicen: nosotros vamos a hacer una interpretación amplia de la Constitución. O sea, a partir de ahora en Santa Cruz, todo en la Constitución puede ser una interpretación amplia. Y si la interpretación estricta es que él se haya tenido que ejercer, ellos dijeron, entender el ejercicio de la abogacía en modo liberal.
Nosotros también puede ejercer la abogacía un funcionario que esté en la función pública, aparte él estuvo en el Ministerio de Justicia de la Nación. Entonces ellos insisten en el aspecto de que es una interpretación amplia, no necesariamente abogado del sentido liberal, así lo denominan, en el sector privado, e incluso dicen, estamos hablando de alguien que ejerció o que, digamos, compartió sus conocimientos en la abogacía en el ámbito público. No podemos desentendernos de ese aspecto público. En los hechos, Jorge, en los hechos, Basanta tiene solamente la antigüedad como fiscal de instrucción desde el 2019 hasta acá. O sea que no le da la antigüedad, digamos, está claro. No Jessica. le da la antigüedad. ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo está? Jessica Bossi soy. Acá ¿Cómo está, Jessy? Bien, muy bien. Acá hay un punto central que es que, a diferencia de otras designaciones en la justicia en Santa Cruz, que las sobrinas de Cristina Kirchner tienen cargos en la justicia, es decir, hay una total promiscuidad entre lo que es el poder político y el poder judicial en Santa Cruz, es que directamente es irregular esto. Ahora, el punto es, ¿cómo se puede esto impugnar o apelar o revertir, siendo que imagino que es la propia justicia de la provincia la que termina definiendo la designación de este nuevo miembro del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Le ves alguna posibilidad? Y la otra pregunta es, ¿actuó la oposición a tiempo? Porque ya asumió, digamos, pero antes hubo un proceso en el que se sabía que era candidato. Sí, la oposición, mira, la primera respuesta te lo digo con que hay un antecedente del año 2001 que pocos recuerdan, porque en esa época, bueno, Santa Cruz no estaba en el candelero, pero que el jefe del bloque de ese momento Frente para la Victoria Santacruceña, el jefe de bloque fue designado sin tener la antigüedad suficiente, porque solo tenía 4 años en el ejercicio de la abogacía, miembro y luego presidente del Tribunal Superior de Justicia. Estamos hablando de Carlos Zanini. Esta misma discusión se vivió en Santa Cruz hace 20 años. Carlos Zanini pasó así, en horas, de ser jefe del bloque, sin tener antigüedad en el ejercicio de la abogacía, y se usaron los mismos argumentos, que él había sido secretario legal y técnico, que él había sido ministro ejercicio como ministro adentro del gobierno de Santa Cruz. Él fue nombrado y fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz hasta el 2003, que bueno, después ya asumió en Buenos Aires, abandona la justicia y asume en Buenos Aires. En ese momento la oposición también actuó. Ahora actuaron quizás no con la contundencia o con la anticipación que se hubiera requerido, dado que lo de Basanta, por lo menos hace un mes que el pliego está dando vueltas, con posibilidad de asumir. Sí hubo en las últimas horas previas muchas presentaciones de ONGs, hay 2 amparos en la justicia, y se le dio curso a uno, cayó uno en el juzgado de Marcelo Berzanelli. Marcelo Berzanelli es el ex esposo de Rocío García, es un ex cuñado de Rocío García, la ex esposa de Máximo Kirchner, y cayó en ese tribunal, y él en algún momento ofició como abogado de Cristina, y recordamos quizás hace un mes atrás, se trató su pliego para ser camarista, se trató su pliego en el Senado para ir a la Cámara que se está por crear, que ya se creó en Piedrabuena. Es una cámara de alzada, una cámara federal. A ese cargo va a ir Marcelo Berzanelli. Entonces, uno piensa, conociendo Santa Cruz, conociendo que es una provincia en la que nunca avanzó ninguna denuncia de corrupción, que esto va a quedar así, que Basanta ya asumió el viernes, y no hay una novedad. Lamentablemente, la noticia sería que la justicia de Santa Cruz actúe o se pronuncie en alguno de los 2 amparos presentados, uno por el gremio judicial y el otro por diputados de la oposición. Y hay un apuro del kirchnerismo porque este juez que dejó la vacante es de abril, digamos, fue rápido el proceso para cubrir rápidamente, en tiempo récord, ese cargo. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que el año que viene hay elecciones y que la verdad es que el kirchnerismo, la última la perdió, la de medio término, y no tiene un candidato a gobernador claro, se habla de Máximo Kirchner con la posibilidad de volver a la provincia,
pero digamos está en una situación complicada desde el punto de vista político y electoral, más allá de que muchas otras veces estuvo mal y terminó ganando, pero digo, el contexto es ese. Sigue teniendo hoy mayorías como para designar y cubrir cargos. ¿Vos notás que están apurando, decías el juzgado de Piedrabuena y demás, están apurando determinadas decisiones que son clave para el futuro? Yo creo que el kirchnerismo no da puntada sin hilo. Digamos, desde el momento que Basanta entró a la Fiscalía, muchos aquí ya pensábamos que estaba apuntando a una carrera para cuando se haya algún lugar, se abra algún lugar en el Tribunal Superior de Justicia. Es decir, el kirchnerismo, es cierta la lectura que hace, y es cierto que podría quizás tener un poco complicada la elección del año próximo y que no hay, claro, un candidato hoy aún, no hay un número puesto, pero ellos nunca van a dejar, nunca han dejado en Santa Cruz ningún vestigio, vestigio no han dejado ningún resquicio, ninguna posibilidad abierta. La justicia ha operado así en los últimos 30 años. El hecho de que no se haya investigado corrupción, que ninguna causa, salvo la que menciona en vialidad, en vialidad Cristina, el abogado Veraldi dice, no, ya fue esta causa investigada en Santa Cruz, se declaró el sobreseimiento. Lo cierto es que esa causa también, como los fondos de Santa Cruz, se investigan en forma urgente, no hay una investigación de fondo y sobreseden a todos. O sea, no hay una justicia libre ni independiente, ni nunca la hubo. Con lo cual, para mí, es no dejar ningún espacio libre posible en el casillero. Gracias, Mariela, por la comunicación. Mariela Arias, quien hablaba, periodista de La Nación. Son las